Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Señor les bendiga. Mi nombre es Luis Alberto Gutiérrez. Actualmente vivo en los Emiratos Árabes Unidos y trabajo en una obra cristiana que tenemos en Dubái. Nuestra comunidad cristiana se llama Casa de Oración Torrefuerte. Una comunidad hermosa, preciosa que el Señor nos ha regalado, en donde trabajamos predicando la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, la verdad de las Escrituras, la verdad, esa verdad que hoy en día nadie quiere contar, esa verdad que está tan escondida hoy en día, escondida detrás de tantas mentiras que el pseudo cristianismo viene predicando. Y le digo pseudo cristianismo porque ese no es el cristianismo de la palabra de Dios. Está lleno de falacias, de mentiras, de fábulas, de cuentos, de historias que no están en la palabra de Dios, que han sido inventadas y que se han convertido en tradiciones humanas y que se han creído a través de los años. A través de este canal y de estas enseñanzas que hoy empiezo, trataré de la mano del Señor, de la mano y del discernimiento que el Señor Jesucristo me regale, de que vayamos estudiando la palabra de Dios, de que vayamos aprendiendo cada día algo nuevo, diferente, cada vez que el Señor nos permita tener estos mensajes. Creo que el mensaje más grande que hay en la palabra de Dios, el mensaje de salvación más grande que hay en la palabra de Dios es conocer al Señor Jesucristo, conocerlo. ¿Es posible conocer al Señor Jesucristo? Algunos dicen que no es posible conocer al Señor Jesucristo. Pero quiero que meditemos hoy, para empezar estas enseñanzas y estos mensajes, quiero que meditemos en esta palabra que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Está en Jeremías capítulo 9, dice así la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así dice el Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, porque así habla el Señor. Esto que voy a leerles es lo que ha hablado, lo que habla y lo que hablará el Señor Jesucristo. Cuando yo digo el Señor, estoy haciendo una referencia muy clara y muy específica al Señor Jesucristo, no a otros señores, porque hoy en día hay muchos señores, hay muchos que se dicen señores, o los que el mundo llama señores, pero cuando hablo del Señor, estoy hablando del Señor Jesucristo. Así que puedo decir tranquilamente, sin ningún problema, que así dice el Señor Jesucristo, como dice aquí en el versículo 23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Así que una de las grandes interrogantes, una de las grandes preguntas que a veces los predicadores, los que enseñan la palabra de Dios, no se atreven a confirmar, no se atreven a dar respuesta, es si es posible conocer al Señor. Bueno, yo leo la palabra del Señor y me encuentro con que así dice el Señor, que si hay algo en lo que yo debo alabarme, es en conocerlo. O sea que sí existe la posibilidad de conocerlo y entenderlo. ¿Conocer a quién? Conocerme, dice el Señor, conocerme. Pero recuerden lo que les acabé de decir. Ese pasaje que estoy leyendo del profeta Jeremías es el profeta Jeremías hablando
del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, creo que lo digo mejor si lo digo de la siguiente manera, es el Señor Jesucristo hablando a través del profeta Jeremías y diciendo él en primera persona, así dice el Señor Jesús. Bueno, algunos dirán, no, así dice Jehová, o así dice, no sé, Yahvé, dirá otro. Otros por allá que son un poquito más judaizantes, dirá, así dice Yahweh, porque así se habla hoy en día. Hoy en día hay un conflicto y una pelea sobre cómo se dice o cómo se nombra o cuál es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, que si Jehová, que si Yahvé, que si Yahweh, y la verdad, bueno, más adelante hablaremos también un poco sobre esto, pero lo que sí es correcto decir es así dice el Señor, porque el Señor es el que ha hablado, el Señor es el Señor de las Escrituras, es el que siempre ha estado ahí presente. Ahora, esas enseñanzas que quiero traer a partir de este día, de conocer al Señor Jesucristo, conocerlo, es lo más importante, conocerlo y entenderlo, conocerlo y entenderlo. ¿En dónde puedo conocer al Señor Jesucristo? Dirá alguno, yo quiero conocerlo, Señor. Pastor, yo he estado en muchas congregaciones tratando de conocer al Señor Jesucristo y me han dicho muchas cosas, algunas no me han convencido. Bueno, yo espero que esta palabra que tiene el poder te vaya a convencer, que te convenza de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Hay un pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice así la palabra del Señor. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, y aquí va a haber una pregunta muy importante, una pregunta trascendental, una pregunta que tiene una razón de ser muy importante. ¿Por qué el Señor hace estas preguntas? A mí me gusta trabajar con las preguntas que ha hecho el Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Pero lo más importante es que hay respuestas para todas estas preguntas que el Señor ha hecho en su palabra. Las preguntas están en la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios y vamos a encontrar todas las respuestas a todas esas interrogantes, a todas esas preguntas que nos hemos hecho. Hoy en este pasaje el Señor Jesucristo nos dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos ¿tú que eres discípulo? Tú como discípulo tienes que tener la respuesta, tienes que saber, ya no puedes seguir más en la ignorancia, en el desconocimiento, en la mediocridad, ya no puedes seguir más en esa vida tibia de no sé, de si sé, de no me defino, de si me defino, de mejor no digo, si alguien me pregunta porque pronto lo ofendo, mejor le digo así por encimita algo y ya. Pero esta pregunta que está haciendo el Señor Jesucristo se la hace a los discípulos, así que esta pregunta es para ti, es para mí. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dice los de afuera? ¿Sabes tú qué dicen los de afuera? ¿Conoces qué dicen acerca del Señor Jesucristo? Es nuestra responsabilidad saber qué dicen afuera del Señor Jesucristo. ¿Sabes tú? ¿Conoces? ¿Has escuchado? ¿Estás atento a lo que hablan del Señor Jesucristo? ¿Qué dicen los de afuera? Qué importante esa pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el mundo del Señor Jesucristo? ¿Qué dicen los hombres
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, bueno, hay muchas respuestas, ¿no? De lo que la gente de afuera dice. Unos dicen que Juan, el Bautista. Señor, unos dicen que usted es Juan. Otros, Señor, dicen que usted es Elías. Otros dicen que usted es Jeremías, Señor. O alguno de los profetas. El mundo dice que el Señor Jesucristo es un profeta más, por ahí, un iluminado, algo así. Viene la siguiente pregunta. No voy a ahondar mucho más ahorita en este pasaje. Viene la siguiente y no menos importante pregunta que hizo el Señor Jesucristo. Pregunta trascendental. ¿Y vosotros, nosotros, quién decís que soy yo? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién decís? Tú, ¿quién dices que es el Señor Jesús? ¿Tú quién dices? ¿Qué te han enseñado? Que el Señor Jesucristo es un profeta, que es Elías, que es un iluminado. Otros por allá dicen que es la segunda persona de la Trinidad. Y todas esas son mentiras. El Señor Jesús no es segundo de nadie. No es segundo de nadie. Él no es segundo, Él es primero y es último. Es alfa y es omega. Así que Él no es segunda persona de nada, ni de nadie. Además de que eso no está en la palabra de Dios. No existe esa mentira y esa falacia en la palabra de Dios. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú? ¿Quién decimos nosotros que es el Señor Jesucristo? Vamos a estudiar acerca de esto y la palabra de Dios nos va a enseñar. Vamos a aprender a conocerla y a entenderlo. Amén. Los dejo con esa pregunta, con ese interrogante. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Chao.